una persona coherente, que piensa por sí misma, critica al gobierno de Macri, la gente que apoya a Macri lo acusa de planero choripanero cuca golpista. Al igual que cuando alguien criticaba al gobierno kirchnerista, la gente que apoyaba a los lo acusaban de golpista, facho, títere de Clarín, etcétera, etcétera. Esto pasa porque la mayoría de la gente en Argentina, y el mundo entero, está tan dormida, tan atrapada por el sistema, que no ve la realidad. La población argentina está sometida a un control psicomental masivo. Para entender bien esto, hay que analizar correctamente la historia reciente, los últimos 40 años. El plan que usa la élite es siempre el mismo. Crean el problema, estimulan la reacción, y ofrecen la solución. Así usaron esta táctica en Argentina. En 1970, marca la entrada en escena de dos nuevas organizaciones guerrilleras. Los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana, con Perón en la patria. Perón o muerte, montoneros. El mismo mes de la aparición de Montoneros, durante un congreso de un pequeño partido de orientación marxista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se conforma una nueva organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. A diferencia de otras organizaciones, el ERP separa claramente acción política de acción militar. Ana María de Santucho. Carlos Astudillo. Siempre. Adrián Tochi. Presente. Hasta la victoria. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión: eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. La última dictadura militar argentina, financiada y apoyada por Kissinger, Club Bilderberg, fue la clave de la élite sionista para tener a la población argentina en la palma de su mano. Lo que hicieron fue empezar con su herramienta de control masivo más eficaz de todas: miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior, con la AAA y el Operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. La nueva dictadura, bautizada Proceso de Reorganización Nacional, está representado por la Junta Militar, un ente tripartito integrado por los comandantes del Ejército Jorge Rafael Videla, de la Marina Emilio Eduardo Macera y de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. Los cargos ministeriales, gobernaciones y embajadas se reparten entre oficiales de las tres armas. Las Fuerzas Armadas nombran presidente provisional a Jorge Rafael Videla. El
presidente designa al frente de la cartera económica a José Alfredo Martínez de Hoz. A pocas horas de asumir, el nuevo ministro lanza un plan de neto corte liberal que perjudica seriamente al sector obrero y a la industria nacional. La élite creó una especie de mini guerra fría en Argentina. Por un lado, Henry Kissinger ideó el Plan Cóndor, que consistía en iniciar regímenes dictatoriales en toda Latinoamérica. Así es como el Club Bilderberg, a través de Henry Kissinger, operó en Argentina a través de la dictadura que ellos implantaron. Y por el otro lado, la judía Unión Soviética, a través de su lacayo Fidel Castro, apoyaban a los grupos terroristas ERP y Montoneros. También Montoneros recibió apoyo muy importante de Israel. La guerra civil desató una ola de pánico, miedo y terror en la población. Por un lado, corrías riesgo de que a un militar no le guste tu cara y te meta preso, te torture y te mate. Y por el otro lado, corrías riesgo de que algún terrorista marxista te meta un tiro, o te ponga una bomba en tu casa, o en la escuela de tus hijos. A todo esto hay que sumarle una desastrosa guerra contra Inglaterra, la cual Argentina perdió por culpa de los propios líderes militares argentinos que traicionaron a los soldados, muchos de ellos jóvenes, pobres y obligados a ir a la guerra, que fueron a luchar valientemente contra el imperio anglosajón. El gobierno militar hizo todo lo posible para perder la guerra, maltratando a los soldados, matándolos de frío, hambre, enviándolos a pelear con armamento obsoleto contra una potencia militar como Inglaterra. Principalmente la élite sionista usó a la dictadura para arruinar económicamente a la nación, endeudándola con la usura internacional judía. Y además utilizaron a la dictadura para que familias como los Macri, que serían muy importantes para la élite en el futuro, o sea, nuestro presente, se hagan millonarios a costa del Estado. Desde antes del inicio de la Guerra de Malvinas, el ánimo de la gente contra la dictadura era cada vez peor a raíz de las malísimas políticas económicas neoliberales llevadas a cabo por el masón Martínez de Hoz. La derrota en la Guerra de Malvinas despertó una reacción negativa entre la ya gran mayoría de la gente, y la dictadura se volvió totalmente antipopular. Esto estaba planeado para que así sea. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más. Finalmente la élite hace que la dictadura colapse, y regresa la democracia. La democracia es el sistema favorito de la élite, ya que es una dictadura encubierta en la cual ellos pueden operar aún más libremente teniendo a la gente manipulada. El primer presidente de la democracia es un masón sionista, Raúl Alfonsín, miembro del Partido Radical. A partir de ese momento la élite implantó el sistema bipartidista en el que todo se resume a izquierda y derecha. El peronismo también pasó a ser una herramienta de la masonería. La élite utilizó la popularidad de Perón entre el pueblo trabajador, para manipular a la gente a través del actual partido justicialista. En este enfermizo estado mental bipolar en el que tienen sumida a la población, la gente no ve más allá de lo que los medios de comunicaciones le muestran. Los medios de comunicaciones son la herramienta más importante de la élite sionista, ellos controlan todos los medios de comunicaciones, y a sus comunicadores. La famosa grieta de la que se habla tanto, es solo el fruto de las cosechas que la élite sionista plantó en la mentalidad del argentino promedio. La lógica que nos implantaron indica que, o sos progresista o sos facho, sos peronista o sos radical, lees Página 12 o lees Clarín y La Nación, apoyabas a terroristas montoneros, o apoyabas a dictadores militares. La gran mayoría de la gente cae en este juego, y se deja manipular. Página 12, el pasquín kirchnerista que suelen leer los K y los izquierdistas, es dirigido por el judío Askenazi Berbisky. El diario La Nación, el pasquín preferido de la clase media alta, y alta, es propiedad de la familia Mitre, una familia históricamente masónica y sionista. Clarín es dirigido por el sionismo internacional, que lo financia a través de Goldman Sachs, uno de los accionistas mayoritarios del grupo Clarín Sociedad Anónima. Además la familia Herrera Noble, dueña de Clarín, son históricos miembros del Jockey Club, una sociedad secreta argentina que opera para el Club Bilderberg.
Hagan de cuenta que los medios de comunicaciones, los políticos, los personajes públicos, etc., están todos en una película, todos ellos solo están actuando. Algunos actúan de ser enemigos, de ser aliados, amigos. Incluso algunos actúan de ser disidentes al sistema. Todos son solo actores. Y el artífice del escenario, las puestas en escenas, quien dirige y guioniza la película es una misma entidad. La élite sionista masónica. Los protocolos de los sabios de Sion ya hablaban de esta técnica de control mental. Veréis, hace bastante tiempo leí un documento que se llama Los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion hace referencia a una hoja de ruta que se escribió a finales del siglo XIX, en la cual un grupo iluminista sionista que supuestamente controlaba el mundo decidió seguir. En esos protocolos, que es un largo documento muy interesante, y yo recomiendo que lo leáis, es un largo documento en el cual cuentan todo este tipo de cuestiones, de cómo ellos siguen los pasos para conquistar y dominar el mundo. Hay una pequeña parte, un pequeño protocolo, que dice lo siguiente. Los periódicos que editemos serán aparentemente de tendencias y opiniones opuestas. Esto habrá de inducirles a la confianza, a todos, y habrá de atraer sin recelo a adversarios que caerán en la trampa para volverse de ese modo inofensivos. ¿Sí? En los protocolos de los sabios de Sion hace referencia a que esta facción iluminista sionista, que controla todos los recursos económicos del planeta, siempre ha estado en los dos bandos de las guerras. Siempre estaban al este y al oeste, financiaban a ambos bandos. Financiaban a las fuerzas del eje y financiaban a las fuerzas que se llamaban por entonces aliadas. Siempre estaban al lado de los llamados, por ejemplo, terroristas, o a las llamadas fuerzas de coalición. Siempre ha estado ligados a ambos bandos, siempre han ganado y de ese modo se han garantizado la victoria final. Con la democracia la élite sionista dio el golpe final. Hoy, después de 3 décadas de democracia, Argentina es una nación destruida. Pobreza, exclusión, desigualdad, corrupción, violencia, sociedad sometida al estrés constante, frivolidad. Estas son solo algunas cosas cotidianas a las que está sometido al pueblo argentino día a día bajo la democracia. Tienen a la gente trabajando todo el día por un sueldo que no alcanza para nada. Suben los precios de todo para beneficiar al empresariado oligarca. Mientras tanto, multinacionales y banqueros saquean el país. Y la gente no hace nada, porque está totalmente anestesiada bajo control mental. En el 2001, la crisis, por la cual Argentina casi canjea la Patagonia por deuda, le dio un cachetazo a la gente. Hubo represión, heridos, muertos. Y toda la gente gritaba una sola cosa: que se vayan todos. Ya pasaron casi 2 décadas de ese grito que se vayan todos. Pero, ¿se fue alguno? Pero no olvidemos que el sistema controla todo. Fíjense que en la Argentina, que en el año 2001, hace apenas una década, el grito de guerra del pueblo era que se vayan todos, y mírenlo cómo son las cosas. Acabamos de tener elecciones. Y en esa cabecita de los políticos están los mismos burros y los mismos caballos y los mismos animales. No se fue ni uno. Ahí lo tenemos a Alfonsín, a Duhalde, a la pandilla delictiva Kirchner y toda su asociación ilícita, a la Elisa Carrió, a Menem, a Macri, a Scioli. No se fue nadie. A lo sumo algunos no pudieron volver, de la Rúa y Cavallo, lo único que faltaba. O sea, este sistema se autoperpetúa y se asegura que por más que los hacedores de catástrofe merecieran la cárcel, los siguen imponiendo como presidentes, vicepresidentes, ministros y congresales. Domingo Cavallo, máximo responsable de la crisis, o por lo menos la cara visible de una crisis orquestada por la élite, sigue actualmente dando cátedras en universidades de todo el mundo, y es llevado a programas de televisión para que opine de economía. Como verán, la democracia es un engaño total. Te ponen a elegir siempre entre los mismos títeres que fueron puestos ahí por el mismo poder que controla todo.
con la democracia más los medios de comunicaciones manipulando la mente, crean en la gente una falsa realidad donde cada ciudadano tiene el poder de elegir quién va a gobernar. Y le dan al ciudadano la sensación de que tiene caminos distintos para elegir. La última elección presidencial, 2015, fue entre Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa. Durante sus campañas, los tres demostraron estar bien alineados al orden mundial sionista. Hoy en día una persona kirchnerista o de izquierda piensa que está en las antípodas de otra persona que es macrista o de derecha. Pero en realidad son borregos siguiendo una tendencia impuesta por poderes que gobiernan desde las sombras. Esta grieta entre la gente es solo parte de la vieja y conocida táctica que nunca falla. Resumen de lo visto hasta ahora en el video. Argentina está bajo el control de una dictadura llamada democracia, dirigida desde las sombras por la élite sionista masónica que opera a través de los títeres que todos los días vemos en los medios de comunicaciones, mismos medios que manipulan mental y psicológicamente a la gente para mantenerla anestesiada e incapaz de ver la realidad del sistema que los aprisiona. Después de ver todo esto, entenderás por qué no habrá ningún cambio como prometió Macri a la gente que le creyó. Seguirá habiendo corrupción. Seguirá habiendo inflación, desempleo, hambre. Seguirá habiendo un circo para distraer con cosas como la muerte del agente del Mossad, Nisman, o con el caso de Lázaro Báez, etc. Y ni sueñen que Cristina Kirchner va a ir presa. Cristina Wilhelm Fernández de Kirchner es miembro de la logia judeo-masónica, Navbright. Su gobierno y el de su marido sirvieron espléndidamente a los intereses de la agenda del nuevo orden mundial de la élite sionista. El gobierno kirchnerista logró desarticular por completo a las fuerzas armadas, hicieron que el país esté totalmente desarmado, indefenso. Impulsaron el matrimonio homosexual. Fomentaron el feminismo. Pagaron la deuda fraudulenta a la banca judía internacional. Estas son solo algunas cosas que el gobierno kirchnerista hizo para la élite sionista. Por eso, si creen que Cristina Wilhelm de Kirchner irá presa algún día, están muy equivocados. Lo más probable es que Cristina vuelva a ocupar algún puesto de poder. Después de todo, así funciona la democracia en este país. Macri seguirá ahogando a los trabajadores y beneficiando a su gente, los ricos. Massa, Scioli o Cristina surgirán nuevamente como opciones a Macri, y así sucesivamente. Mientras la gente está idiotizada en esta ficción, el sionismo se apropiará del sur patagónico argentino, del territorio antártico perteneciente a Argentina, y de todos los recursos naturales de estas tierras. Macri ya dijo que él, y cito textualmente, "No entiendo de problemas de soberanía, Argentina tiene espacio de sobra". Y es cierto, Argentina tiene espacio de sobra porque es un país despoblado, hay 45 millones de habitantes en un país donde debería haber como mínimo 200 millones de habitantes. Inglaterra tiene 53 millones de habitantes, y no tiene ni el 20% del territorio que tiene Argentina. Esto no es casual, hay una intencionalidad de los centros de poder de mantener a Argentina despoblada, con la población condensada en las ciudades dejando de lado el resto del territorio. La bandera argentina sigue flameando en este territorio solo porque la élite sionista así lo quiere. En cuanto ellos lo dispongan, en Argentina flamearán otras banderas. Mientras tanto al ciudadano promedio argentino se lo mantiene preocupado de llegar a fin de mes, estresado, entretenido con fútbol y el bailando por un sueño, y controlado bajo el sistema anteriormente descrito. Esta es la realidad argentina, y de muchos, por no decir todos, los países del mundo.